Hola, bienvenidos a Homemade en Casa una vez más, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Hoy vamos a aprender a hacer decoraciones con caramelos de colores o cristales de caramelos que quedan hermosos para presentar cualquier plato, postre o pastel. Esta técnica también se puede usar para verter en moldes de silicona y preparar dulces para regalar. Estos cristales de caramelo se hacen con azúcar, glucosa o jarabe de maíz, agua, vinagre y a elección colorante y o saborizante para dulces. En la cajita de descripciones le voy a dejar las cantidades para hacerlo con glucosa o con jarabe de maíz, ya que en algunos países es más difícil encontrar estos ingredientes. Y les cuento que muy pronto en mi canal les voy a enseñar a hacer un sustituto para la glucosa o el jarabe de maíz. Antes de comenzar con esta receta les doy una advertencia: tengan mucho cuidado de no quemarse con caramelo porque la quemadura de caramelo es una de las peores que hay. Comenzamos por agregar la glucosa o el jarabe de maíz. Agregamos el vinagre, el agua y luego el azúcar y vamos a mezclar. Luego vamos a agregar el saborizante y el colorante. Recuerden que esto es totalmente opcional. Vamos a llevar esta mezcla a fuego medio y a partir de este momento no podemos mezclar más porque corremos el riesgo de que se cristalice. Con la ayuda de un termómetro vamos a ir controlando la temperatura de nuestro cristal de caramelo. El objetivo es que llegue a 145 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit. Una vez alcanzada esa temperatura, retiramos inmediatamente del fuego y esperamos un poquito a que deje de burbujear para no quemarnos. Vamos a volcar nuestro caramelo en un pad de silicona, siempre teniendo cuidado. Dependiendo de la decoración que ustedes quieran hacer, pueden volcar toda la preparación en un lado o ir repartiéndola en varias mats de silicona. Si quieren seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedan hacer en su casa, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que sean los primeros en enterarse cuando subo videos nuevos. Ahora llegó el momento de la creatividad. Si bien este caramelo sigue estando caliente, ustedes van a buscar un recipiente o algo que les va a dar forma a este caramelo y van a poner el mat de silicona sobre él. Yo usé un bowl, usé la parte de arriba de una copa para darle la forma porque yo quería hacer unas canastitas. Luego, con la ayuda de unos clips o unas broches de la ropa, van a poder darle forma a esta canasta como yo lo estoy haciendo en este momento. Una vez lograda la forma que quieran, lo van a dejar secar. El tiempo de secado va a depender de la humedad del lugar donde vivan. Lo ideal es hacer estas decoraciones el mismo día que lo van a utilizar, pero si esto no es posible pueden guardarlo en el refrigerador bien tapado. Ahora con mi cámara rápida les voy a mostrar el proceso nuevamente.
Llegamos a 300 grados Fahrenheit y lo volcamos sobre un pad de silicona. No se olviden de seguirme en Instagram y ahí me pueden mostrar si prepararon las recetas que les propongo y me mandan sus fotos. El cristal de color morado yo me apuré a darle forma y ven que se chorreó mucho más que los otros. La primera preparación ya está lista para desmoldar y con mucho cuidado les van a retirar el pad de silicona para que no se rompa. Si siguen bien todas las instrucciones, estas decoraciones parecen de vidrio verdadero. Aquí está la canastita azul que habíamos puesto arriba de una copa y ahora van a ver cómo quedó la de color morado. Como yo la moldeé cuando estaba muy caliente, al desmoldarla se rompió. Pero ustedes, si les pasa eso, no se desanimen porque pueden armar una pequeña escultura con esos pedazos. Ya van a ver al final del video cómo la utilicé. Y aquí les dejo mis decoraciones terminadas. Espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Si les gustó, me dan un like, me dejan su comentario, su pedido o su pregunta que sin duda les voy a contestar. Ojalá puedan usar estas ideas para impresionar a su familia, amigos o conocidos en el próximo plato que preparen. ¡Hasta luego!